¿Alguna vez has sentido que algo te está frenando con una fuerza invisible que controla tus pensamientos, emociones, incluso tus acciones? Soy Quique, experto en bioemoción y canalizador de energía positiva para tu crecimiento personal y espiritual. ¿Y si te dijera que es tu propio ego que está jugando sucio? La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Eso lo dijo Carl Jung. Así que quédate hasta el final del vídeo, porque en este vídeo te voy a decir la última ilusión del ego y el único secreto que puede, desde luego, liberarte. El ego no es quien crees que eres, sino que es una construcción mental, una colección de creencias, recuerdos e ideas que has ido coleccionando con el tiempo. Esta autoimagen está moldeada por experiencias de la infancia, expectativas sociales y logros y fracasos personales. El ego es esa voz en tu cabeza que dice, necesito probarme, no soy lo suficientemente bueno, o que te compara con los demás. Pero la paradoja es que el ego, en realidad, no existe. Es una fabricación mental, es un fantasma que prospera en la ilusión. Así que piensa por un momento en cómo te has identificado a lo largo de los años, porque te decías a ti mismo, soy padre, soy doctor, un fracasado, porque no quiero decir lo primero. Y estas son, desde luego, etiquetas, no tu esencia. El ego se identifica con estas etiquetas, porque si no, no sabe cómo definirse. El ego es un maestro de la comparación. Te enfrenta constantemente a los demás. Tu valor siempre está en entredicho, porque depende de cómo te compares con los demás. Esto, desde luego, lo que crea es inferioridad y superioridad, ya sea sintiéndome inferior o superior a los demás. Pero de igual manera, el ego gana, siempre gana, porque te hace sentir atrapado, te deja atrapado en su narrativa. Y habría que hacerse una pregunta. ¿Cómo empiezas a desvincularte del ego? Pues comienza por observarlo. Nota cuando surge, cuando te sientes juzgado, cuando deseas aprobación o cuando criticas a otros. Cuando reconoces al ego, debilitas desde luego su poder. Así que el primer paso es tomar conciencia para liberarte de su control. La supervivencia del ego depende de ilusiones, de historias que cuenta para mantenerte esclavizado a un falso sentido del yo. Pero una de las ilusiones es que tu valor está ligado a factores externos, como el dinero, el éxito, las relaciones o la apariencia física. El resultado es que te hace perseguir cosas fuera de ti mismo, creyendo que desde luego traerán felicidad. El ego susurra cosas como, por ejemplo, si tuviera una casa más grande o un trabajo mejor, entonces sería feliz. Pero ¿cuántas veces has logrado algo para sentirte vacío poco después? Pero el papel del ego es asegurarse de que no te encuentres nunca satisfecho. El ego utiliza, desde luego, el miedo para crear ilusiones, lo que hará, desde luego, aumentar también tus inseguridades, haciendo temer al fracaso, al rechazo, a salir de tu zona de confort. Así que alguna vez has querido hacer algo y te has preguntado, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? Pues ahí está el ego manteniéndote pequeño. Para liberarte debes de desafiar estas ilusiones y preguntarte a ti mismo, ¿esta historia es cierta? ¿Qué podría hacer yo o cómo me sentiría sin esta creencia? Estas preguntas para tomar conciencia interrumpen la narrativa del ego. Interrumpiendo la narrativa del ego, pero la verdad más profunda es que tu valor está siempre contigo. No es algo que tengas que ganar, es algo que ya tienes, desde luego. El ego anhela el control, como un hombre hambriento anhela comida. Quiere dominar todos los aspectos de tu vida, incluyendo cómo piensas, actúas y sientes. Esta necesidad de control proviene
del miedo, el miedo a la incertidumbre, al fracaso y a la vulnerabilidad. Para el ego, el control está unido a la seguridad, convenciéndote que si puedes manejar todo de una manera perfecta, desde luego evitarás el dolor. Pero el control es una ilusión. La vida es impredecible y ningún plan puede cambiar eso. El ego se niega a aceptar esta verdad, te mantiene atrapado desde luego en un bucle de sobrepensamiento y perfeccionismo, drenando tu energía y alegría. Así que piensa en alguna ocasión en la que querías controlar a la perfección ese evento, pero todo salió mal. Sentiste frustración por la negativa del ego a soltar el control. Así que la verdadera libertad llega cuando te entregas al control. Y esto no significa rendirse, sino confiar en el flujo de la vida, en vez de resistir lo que es, aceptas y te adaptas. Prácticas como la atención plena y la meditación pueden ayudarte desde luego a cultivar esta confianza, quitándole el poder de controlar del ego. Las emociones son el campo de batalla del ego y sabe cómo buscar tus debilidades y amplifica sentimientos como la ira, los celos y el miedo para mantenerte distraído. Así que cuando estás atrapado en tus emociones, le das más fuerza al ego. El ego adora alimentar rencores, repitiendo injusticias pasadas en tu mente. Te cuenta historias como que ellos estaban equivocados y tú tenías la razón, avivando la llama del resentimiento. Pero cuando le das fuerza a la ira, no lastimas a la otra persona, sino que solo envenena tu propia paz. Los celos son otra emoción que el ego explota. Compara tu vida con la de otros haciéndote sentir inadecuado. Y las redes sociales es un terreno fértil para el ego. Con los éxitos destacados de otras personas alimentas las historias del ego, diciendo que te estás quedando atrás. La clave para desarmar al ego es la confianza. Cuando surja una emoción fuerte, haz una pausa y obsérvala y pregúntate, ¿de dónde procede esto? ¿Es el ego hablándome? Y al crear espacio entre la emoción y tu reacción, recuperas desde luego el control. Y practicando esto en el tiempo debilita al ego, sobre todo en tu estado emocional. La última decepción del ego es la ilusión de la separación, pues te convence de que estás aislado de los demás, de la naturaleza y hasta de tu propio ser interior. Esta ilusión tiene como resultado la soledad y la competencia y una constante sensación de carencia. Crea divisiones basadas en la religión, en el género, en las razas y estatus social. Pero la verdad es que estas divisiones son artificiales y es que todos estamos conectados en nuestra esencia y las fronteras que el ego crea entre tú y los demás son ilusiones y cuando trasciendes estas fronteras tienen una sensación de unidad, de paz y de bienestar que traspasa desde luego el control del ego. Así que sería cómo superar la ilusión de separación del ego. Pues comienza practicando la empatía, reconociendo tu ser en los demás. Tus miedos, esperanzas y luchas no son tan diferentes de los tuyos. La meditación y la atención plena también te pueden ayudar a conectar con tu verdadero ser. El ego prospera con las etiquetas porque se siente identificadas con ellas. Pero estas etiquetas son las formas en las que nos definimos ante el mundo. Estas etiquetas son anclajes del ego. Sin ellas, el ego se siente perdido, reduciendo su existencia. Pero, ¿qué te sucede cuando te identificas demasiado con estas etiquetas? Pues corres el riesgo de quedarte limitado por ellas. Por ejemplo, si tú te ves exitoso, tu ego empieza a depender de los logros para mantener esa identidad. Pero en el momento que tienes un fracaso, todo se derrumba y se amplifican emociones negativas, dejándote la etiqueta de fracaso. Y puedo hablarte y decirte que no importa las veces que intentes, estás destinado a fracasar.
Y este apego a las etiquetas puede limitar tu crecimiento. Puedes evitar hacer cosas nuevas o salir de tu zona de confort. Una persona exitosa podría evitar riesgos por miedo al fracaso. El ego tiene atrapado en estos roles y te impide ser de otra manera. Para romper con estas etiquetas se requiere, desde luego, un cambio de mentalidad. Las etiquetas son roles temporales que experimentamos. En vez de decir, no lo voy a decir, puntos suspensivos, fracasado, di, por ejemplo, estoy experimentando el fracaso en este momento. Y lo que hace es que te recuerda que la vida es dinámica y siempre cambiante. Y no estás atado a ninguna etiqueta en particular. Prácticas como la escritura son muy efectivas para saber cuánto estás apegado a tus etiquetas. Así que escribe en un papel las etiquetas con las que te has identificado y cuestiona su validez. ¿Realmente eres eso o son roles que has experimentado? Sería una pregunta importante. La meditación puede ayudarte a liberarte de estas etiquetas para enfocarte en el momento presente, donde el ego no puede aferrarse a definiciones pasadas ni a proyecciones futuras. Al final, desde luego, te das cuenta que las etiquetas del ego no eres tú, no son tus logros o tus errores, sino que eres la conciencia detrás de ellos. Y esta conciencia es infinita, expansiva y libre, esperando a que la abraces. El ego teme a la vulnerabilidad porque la asocia con la debilidad. Desde la perspectiva del ego, mostrar emociones o pedir ayuda son signos, desde luego, de insuficiencia. Y te dice que si dejas ver a los demás tu lado vulnerable, te juzgarán, te rechazarán o te explotarán. Y este miedo, desde luego, te mantiene cerrado en una jaula de oro, pues tiene miedo de que alguien te vea en esencia lo que eres. Así que cuando te permites ser vulnerable, abres una conexión genuina. Y recuerda que cuando alguien ha compartido sus miedos y luchas contigo, tú no las vistes vulnerables o una debilidad, sino como un coraje. Por eso, muchas personas al ego, pero también, en este caso, protegen al ego, pero también te están aislando de los demás. Y con el tiempo conducen a la soledad y a la desconexión. Para liberarte de este miedo, comienza abrazando pequeños actos de vulnerabilidad. Comparte una lucha personal con un amigo de confianza o expresa tus emociones con honestidad en lugar de reprimirlas. Nota la libertad que se siente al dejar ir la máscara, aunque sea por un momento. La vulnerabilidad fomenta la autenticidad, que es el antídoto contra las mentiras del ego. La meditación también te puede ayudar a la vulnerabilidad del miedo del ego. Mientras que estás en silencio, observa las reticencias del ego frente a la apertura y nota cómo trata de protegerse con pensamiento como no compartas eso o parecerás débil. Cuando observas estos pensamientos sin juicio, es cuando empiezas a ver a través de la ilusión del ego. Cuando te das cuenta de que la vulnerabilidad no es algo que debes temer, sino algo que abrazar y es el puente que conecta con los demás, con tu verdadero ser. Cuando dejas ir la perfección del ego, descubres la belleza del ser humano. El ego no puede existir sin el tiempo, pues está atrapado en el pasado, repasando batallas pasadas o se está proyectando hacia el futuro, preocupándose por cosas que aún no han sucedido. El ego no está en el momento presente, que es el único lugar, desde luego, donde la vida existe. Piensa en cuánta energía mental te está desgastando en pensar en el pasado o en el futuro. El pasado ya se fue, solo existe en tu memoria y el futuro aún no es real. Solo existen en tu imaginación y el momento presente está vivo y vibrante, esperando tu atención. Y el ego no te dice esta verdad, porque desde luego el ego no puede sobrevivir
en el presente. En el ahora no hay espacio para sus historias, juicios o temores. La atención plena es una práctica poderosa para liberarte de la trampa temporal del ego. Al enfocarte en la respiración, en un sonido o en una sensación, te anclas en el presente. Con el tiempo, acallarás el parloteo del ego y experimentarás la claridad y la quietud de la hora. Y otra forma de escapar del control del ego es practicar la gratitud. Cuando te encuentras en lo que agradeces en el momento presente, desde luego el control del ego se debilita. Y eso lo vas a ver. La gratitud cambia tu percepción de la carencia a la abundancia, recordándote la riqueza de la hora. Para escapar de la trampa temporal del ego, definitivamente, es cuando te das cuenta de que el presente es lo que realmente existe. Al soltar el pasado y el futuro entras en un estado de conciencia temporal donde el ego no tiene poder. El ego prospera en la división, constantemente busca separarte de los demás, haciendo juicios, comparaciones y el pensamiento de nosotros contra ellos, ya sea que esté basado en la raza, la religión, la política o preferencias personales. El ego crea fronteras que refuerzan su propio sentido de superioridad. Los juicios que te hace ver el ego crean un muro que impide una conexión genuina a gran escala. Pero estas divisiones son ilusiones, porque la verdadera esencia y la verdad es que todos estamos conectados. Esa es la única verdad. Y desde luego, si este vídeo te está pareciendo apasionante, mi querido revolucionario y revolucionaria, por favor, suscríbete a nuestro canal, versión 1.0, y activa las notificaciones, porque todos los días estamos subiendo información muy valiosa y poderosa para tu crecimiento personal y espiritual. La diferencia es que nos hacen creer. El ego son superficiales, porque si miran más allá, todos compartimos el mismo miedo, esperanzas y deseos. La empatía, desde luego, es la clave para disolver las divisiones del ego. En lugar de juzgar a los demás, trata de comprender su perspectiva. Con la meditación, por ejemplo, te darás cuenta de la unidad y que todos, desde luego, estamos conectados y todas las cosas. Así que dejar ir a la ilusión de la separación del ego, abres la puerta a la compasión y a la conexión. Bueno, mis queridos revolucionarios y revolucionarias, por favor, desde luego, comparte este vídeo para aquellas personas que no sepan lo que es realmente el ego y lo que está dentro del ego, que son muchas cosas. Convivimos con el ego, claro que sí, pero hay que saber controlarlo. Gracias otra vez por estar ahí, os quiero de puro corazón, ya lo sabéis. Revoluciónate, revoluciona tu mundo, conmigo, con la madre naturaleza y con una sonrisa hacia todos vosotros y cada uno de vosotros, y lo revolucionaréis todo, claro que sí. Y desde luego, mañana, más y mejor. Os quiero de puro corazón. Gracias.